Buenas noches, mis hermanos. Es verdad que el Señor nos da propósitos, y una de las cosas maravillosas que siempre encuentro del Señor es como Él siempre quiere que nosotros vivamos transformaciones y etapas de bendición en nuestras vidas. Una de las cosas que he llegado a descubrir es que el rato que fallamos a alguien se nos cierran las puertas completamente. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? El rato que fracasamos, ya no servimos para algo más. Y yo le invito esta noche que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo del 19 al 20, por favor. Y esta noche vamos a descubrir, o vamos a ver una historia muy interesante de la vida de Pedro. Y me encanta esto que sucede en la vida de Pedro y en la vida de cada uno de estos discípulos, porque constantemente tengo en mi mente lo que dice la palabra, que Él, de los rechazados del mundo, Él levanta a gente para avergonzar a los que lo saben todo, a los sabios. Correcto. Él es así. Él es así. Nuestro Dios es así. Hechos capítulo 4, versículo del 19 al 20. ¿Lo tenemos? Miren, una pequeña reflexión. Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Déjeme darle el contexto un poco, la historia de esto. Estamos hablando del libro de Hechos, ¿correcto? Capítulo 1, la promesa que venía el Espíritu Santo, los 120 esperando que llegue esa promesa del Espíritu Santo. Capítulo 2, llega el Espíritu Santo con fuego, con poder, llena a aquellos que están esperando esa venida del Espíritu Santo. El capítulo 3, el capítulo 4, vemos a Pedro ya predicando a miles, y miles se están arrepintiendo con la palabra que Dios está dando a través de Pedro. También encontramos viendo milagros de Dios a través de Pedro y de Juan. Y entonces esto comienza a molestar a las autoridades nuevamente, y llegan al Sanedrín, les llevan de nuevo a Pedro al frente de los mismos que él había unos meses anteriores o unos días anteriores él había enfrentado. Pero Pedro ya no era el mismo de antes. Si usted va a su casa y lee el capítulo de Mateo 26, usted va a decir: no entiendo. Porque si en el capítulo 26 nosotros vemos que Pedro le está negando a Jesucristo por 3 veces. Pedro está lleno de miedo, Pedro está temblando. Pedro tiene miedo de morir. Y no solamente es frente al Sanedrín, sino frente a cualquier persona que cruzaba por ahí. Decía: no, yo no estuve con el Cristo, estaba temblando. Pero Dios le da una oportunidad nuevamente a Pedro en una circunstancia, yo diría, exactamente igual. Porque Pedro es confrontado y le dicen: tú tienes que callarte, tienes que dejar de estar predicando de Jesucristo. ¿Y qué es lo que le contesta a Pedro? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y que habían visto y que habían oído era que Cristo murió, que Cristo resucitó y que había un Salvador que había llegado para el pueblo de Israel. Pedro estaba con miedo.
En la primera escena de Mateo 26, Pedro con miedo, atemorizado, tenía miedo de sufrir las consecuencias de solamente abrir la boca y decir que era discípulo de Cristo. Tenía miedo. Y en vez de responder con la verdad, comienza él a mentir. Y no solamente miente una vez. ¿Cuántas veces miente? ¿Usted le daría la oportunidad a una persona que le miente 3 veces? ¿Sabe cuántas veces me han dicho: es que pastor, ya le di la oportunidad una vez, le di 2, le di 3, pero no arranca? Tres veces le negó a Jesucristo. 3 veces dijo él: yo no he estado con el maestro de Galilea. Pero ¿cómo puede ser? Dígame usted. ¿Es el mismo Pedro ahora que está parándose al frente del Sanedrín y le está diciendo con fuerza, con valentía, los está confrontando y les está diciendo, en otras palabras: yo no tengo ninguna intención ni por un instante de negar ni de quedarme callado en este día? Yo no voy a quedarme callado, yo voy a obedecer solamente a Dios. El silencio ya no es una opción. La mentira dejó de ser una opción. ¿Cómo es que Pedro cambió tanto? Alguien decía: pastor, todavía podemos hablar un poco los días miércoles, todavía podemos, ¿por qué no hacemos como antes? ¿Se recuerdan? Y yo todavía estoy con ganas, yo no sé si me puedo bajar. Pero ¿cómo es que Pedro, dígame, cómo podemos explicar un cambio tan radical en la persona de Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? El miedo, dicen. ¿El miedo cambia a una persona o no? ¿Pero le lleva el miedo a ser valiente o qué fue en realidad lo que le cambió a Pedro? Fue el Espíritu Santo. Fue purito Espíritu Santo. La respuesta de lo que está sucediendo lo vemos en la historia, en el contexto que le di. Descendió el Espíritu Santo, pero antes de que descienda el Espíritu Santo, Pedro tuvo que vivir un proceso como tú y yo a veces tenemos que vivir. Cuando resucita Jesucristo, se encuentra con sus discípulos en el mar de Galilea. Ya Pedro ya lo había negado. Y mire lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 62. Abra su Biblia en Lucas capítulo 22, versículo 62. Porque Pedro, después de darse cuenta que miente 3 veces, le niega por 3 veces, su corazón estaba lleno de tristeza. Estaba él desilusionado con él mismo. Posiblemente estaba llorando y diciendo: fueron 3 años que yo estuve con Jesucristo. Este movimiento venía fuerte, venía bueno, y ahora la dañé todo. Pedro cayó bien profundo. Y Lucas 22, 62 dice: y Pedro salió del patio llorando amargamente. Y viene una pregunta. Para llegar al punto que Dios obre completamente en nuestras vidas, ¿acaso no tenemos usted y yo que vivir ese proceso? De aprender a reconocer que primero fallamos a Jesús. Que a veces con nuestras palabras, que a veces con nuestros pensamientos o nuestro estilo de vida estamos mintiendo y negando de que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿No se ha puesto a pensar que ya casi en este tiempo se nos hace tan sencillo pedir perdón sin sentir dolor?
¿Por qué piensan que él lloró amargamente? Y Pedro, dice el capítulo 60, versículo 62, y Pedro salió del patio llorando, como que sigue la historia. Ese y nos conecta a una secuencia de los hechos, de las cosas que iban a suceder. Y Pedro, uno de los primeros discípulos, no era cualquiera de los discípulos, era del círculo íntimo de Jesús. Impulsivo, por si acaso, no era miedoso. Así que no era miedoso. Tenía carácter fuerte, pero tuvo que vivir un proceso. Salió del patio. En otra versión dice salió afuera, a apartarse de la gente. Es decir, que cuando nosotros tenemos que estar viviendo, hemos estado o estamos viviendo una circunstancia difícil en nuestras vidas, es saludable apartarnos por un momento. Pero apartarnos para entender qué es lo que estamos viviendo. Buscó aislarse, comenzó a llorar, comenzó a descargar sus emociones. Y dice que lloró amargamente. Amargamente significa una mezcla de emociones. Me imagino que Pedro estaba sintiendo dolor, vergüenza, culpa, remordimiento. No solamente era algo en su corazón, comienza a llorar. Y todas estas emociones es bueno manifestarlas. Yo me encontré algún momento con una persona en la oficina y comenzó a manifestar sus emociones y habló un poco y hablaba fuerte y comenzó a llorar. Y yo simplemente lo observé y le dejé que exprese todo lo que tenía en su mente, en su corazón. Y me dijo: pastor, no le quería faltar el respeto, solamente estaba lleno de esto. Le dije: no, está bien, yo estoy para esto. Y luego de expresar todo eso, se bajó. Pero tenemos que vivir un proceso. Pedro, después de haberle fallado, lloró amargamente. Sintió que le falló al Señor en su corazón. Entonces la pregunta viene es: ¿cuándo fue la última vez que nosotros lloramos amargamente? ¿Cuándo fue? Aunque en este tiempo tenemos que demostrar que tenemos ya un corazón fuerte, duro. Correcto. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos? ¿Cuándo fue que sentiste en realidad dolor por haberle fallado a Dios? Y aún yo diría, bajémonos un poco. ¿Cuándo fue la última vez que le quedaste viendo por lo menos a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y aunque sea los ojos se te llenaron de lágrimas para decirle: lo siento haberte hecho daño con la frase que te dije? ¿Ah? ¿Existe eso en tu vida? Porque Pedro tuvo que vivir ese proceso para llegar al punto que llegó. Porque los hombres también lloramos, así dicen, ¿no? Claro que lloramos. Y no es bueno reprimir las emociones. Porque si reprimes las emociones, nuestro organismo comienza a buscar cómo expresar lo que estamos sintiendo interiormente. Busca cómo liberar esas emociones. Entonces, como no las expresas, como tienes que vivir solo o sola estas emociones, entonces comienzan a dolerte el cuello, la cabeza, comienzan a asomar las enfermedades psicosomáticas. Pero Pedro salió del patio, lloró amargamente.
Yo le doy un consejo esta noche. Yo no sé mucho. Alguien me decía, este día estábamos almorzando con Mayra un rato ahí en la cocina, compartiendo algo. Me decía, pero pastor, ¿qué es lo que dice? O me preguntó en qué parte. Le digo, mi hermanita, yo sé que el Salmo 4 está hablando que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Dios me hace vivir confiado. Pero yo me decía, ¿pero qué más dice lo que sigue al abajo? Que le dije, mi hermanita, yo sé algunos versículos, pero no me sé toda la Biblia. ¿Y qué consejo le quiero dar esta noche? Yo no me sé en realidad toda la Biblia, pero hay versículos que han dejado marcas, marcas, marcas y marcas en mi vida. Y este es uno que lo leí hace muchos años atrás. Y Pedro salió del patio y lloró amargamente. Porque muchas veces cuando me acerco a encontrarme con él después de haberle fallado, estoy pensando, ¿por qué no me duele? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué no le duele? ¿Por qué no lloro para pedirle perdón a Dios? ¿Por qué no me duele fallarle? Cuando la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran. Usted se ha leído esa bienaventuranza, ¿correcto? Y no se está refiriendo a los que lloran cuando se muere un perrito. Incluso no está refiriéndose cuando lloran aquellos cuando se muere un ser querido. Se está refiriendo a ese pasaje, aquellos que lloran porque entienden que le han fallado a Él, que saben que han pecado. Entonces, ¿cómo llegar al punto de Pedro, que ya no estaba dispuesto a mentir, que ya no estaba dispuesto a negociar, que él estaba dispuesto ahora a morir por lo que había visto y había oído? Cada una de estas emociones, cuando Pedro lloró amargamente, preparó la tierra para que el Señor pueda sembrar y pueda depositar de su Espíritu Santo. Pedro lloró amargamente, no solo por aceptar que negó a su Señor. Pedro lloró porque sabía que le dio las espaldas a su amigo, a su maestro. ¿Cómo nosotros lo estamos viendo a Jesucristo? ¿Cómo lo vemos al Señor Jesús? ¿Qué es para nosotros Él? ¿Quién es para nosotros Él? Él le dolía porque sabía que Jesucristo lo amó y estuvo con él durante 3 años enseñándolo. Y luego él me dijo, pero es que él me dijo que yo le iba a negar 3 veces y no le hice caso. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Es que el Señor dijo en la palabra, yo vi en la televisión ese predicador, donde usted quiera sacarle la enseñanza. Yo sabía, él ya me había anticipado que esto iba a vivir, pero yo no le hice caso. Y eso provoca una tristeza en nuestro corazón, provoca un dolor. Y estas emociones nos llevan a llorar, pero llorar con dolor, con arrepentimiento. Pedro había dicho, yo nunca te voy a negar. Pero este Pedro, que era el valiente, sí tuvo miedo. Tuvo miedo de morir. Tuvo miedo de morir como su maestro. Tuvo miedo de tener los sufrimientos que Jesucristo estaba teniendo. ¿Cuánto se pudo mantener firme? Menos de 12 horas. En menos de 12 horas él ya estaba fallándole a aquel que había invertido su vida por 3 años. Debemos de estar atentos a nuestras áreas débiles. Debemos de estar atentos a no ser autosuficientes ni presumidos.
Y debemos de estar atentos para reconocer nuestras fallas. Y cuando reconocemos nuestras fallas, entonces Cristo puede volver a utilizarnos, porque Él no nos hace a un lado, Él nos vuelve a utilizar. El encuentro que tuvo con Jesús, después de que Él resucitó, comenzó a desatar todo el potencial que había en Él. Porque hay algo que yo siempre pienso: Dios siempre nos está viendo de una manera distinta a la que nosotros nos vemos. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Él sabe que detrás, Él sabe que ha depositado en nosotros. Él sabe cómo nos ha creado. Él sabe lo que depositó, cuáles dones, cuáles talentos ha puesto en nosotros, de qué somos capaces, de qué no somos capaces. Por eso en algún momento una de mis frustraciones era que yo decía hace años atrás, yo decía: es que no es posible. Nosotros podemos tener en la iglesia a personas que han ganado el premio al mejor empleado del county, a ser el mejor maestro del county, a los mejores. Tenemos los mejores en Nueva Vida. Pero ¿por qué no? Los mejores maestros, los mejores de afuera. Pero ¿por qué no son los mejores aquí? ¿Dónde estaban esos? Él sabe lo que deposita en cada uno de nosotros. Y Él quiere llevarnos a ese punto. Porque aunque la gente podía ver a Pedro que ya estaba, le había negado, a Pedro que ya le había fallado, no, Él sabía lo que había en Pedro y lo que Pedro le iba a dar. Así que se encuentra con Pedro. Y le invito a que abra su Biblia en San Juan capítulo 21. Y empieza la historia en San Juan capítulo 21, en los versículos últimos, no en los últimos, pero más o menos 15, 16, 17. Y le voy a hacer un resumen. Se encuentra ya con Pedro. Tenían miedo de preguntarle que era él el Cristo, pero ustedes saben, Pedro comienza a conversar con él. Y le comienza ahí, le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo. Y la tercera vez que le pregunta: Pedro, ¿me amas?, quiere que le diga, lea la versión, lea. Y dice que esto le dolió a Pedro. Y entonces yo me preguntaba: pero es que no entiendo, Dios. Porque a mí me han enseñado que cuando tú hablas tiene que ser todo paz y gozo. ¿Por qué le dolió a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué le dolió a Pedro que le pregunte 3 veces si lo amaba? ¿Ah? ¿Acaso Jesucristo estaba dudando de que Pedro le iba a negar de nuevo? ¿O Jesucristo era de nuevo entrando en la misma etapa que siempre entra con nosotros, haciéndonos, queriendo que nosotros nos demos cuenta qué es lo que nosotros tenemos en el corazón, abriendo nuestros ojos lo que nosotros no queremos ver? Porque Él ya sabe lo que tú y yo tenemos, pero Él quiere que entendamos qué es lo que realmente tenemos. Nos duele cuando Él topa algo de nuestro corazón. Y luego, aunque le duele, Jesucristo le queda viendo, me imagino, y le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué tal? ¿Qué le estaba diciendo? Te pregunté 3 veces si me amas. 3 veces te pregunté si me amas, porque quería que te des cuenta si en realidad vas a estar dispuesto a hacer el trabajo que te voy a encomendar que hagas. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer? Apacentar las ovejas. Le estaba entregando un trabajo, una misión. Algo extraordinario Dios le está dando. No importa que me negaste, yo te voy a entregar a las ovejas para que tú las apacientes, para que tú las cuides. Pero Jesús hace algo maravilloso. Y yo empecé diciéndole esto a ustedes. Lo que Jesús hace chocaría con muchos de nuestros pensamientos.
Chocaría con la forma en que estamos acostumbrados a evaluar usted y yo a las personas. Nosotros los evaluamos de acuerdo a sus logros. Y esta es la realidad. Yo casi estoy diciéndolo esto sin temor a equivocarme, que en muchas congregaciones alguien que hubiera pasado por una experiencia como la de Pedro seguramente no serviría para el ministerio. Eso no es así. Dígame usted. ¿Se recuerdan que hace años les pregunté cuántos de ustedes quisieran tener a un asesino como pastor? Y dijeron no. ¿Cuántos de ustedes quisieran tener a un mentiroso? Y ustedes dijeron no. ¿Y cuántos quisieran tener a David, al ungido, como pastor? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Nuestra forma de ver a la gente es distinta de cómo Él la ve. Nuestra forma como vemos al prójimo es distinto de cómo Él la ve. Cristo nos está mostrando una de las verdades más grandes de la palabra que nos dejó del Evangelio. Nuestros fracasos no condicionan los proyectos de Dios. En los proyectos de Dios son perfectos y son maravillosos, pero nos va a utilizar a personas imperfectas que en ese proceso vamos a cometer errores. Pero Dios nos va a seguir levantando. Lo que mantiene en pie el proyecto del Señor para nuestras vidas no es nuestra propia fidelidad, sino es la fidelidad de Dios que nos ha llamado para su obra. Él nos está diciendo, nuestro Señor Jesús le está diciendo al Pedro que está diciendo no sirvo para nada, Él está diciendo sí, tú sí sirves para mi obra. Yo en esta semana anterior tuve una pequeña conversación con alguien y dijeron una palabra que es fuerte, no la puedo pronunciar. No es tan fuerte para los colombianos, es menos fuerte para los ecuatorianos, pero es bien fuerte para los puertorriqueños. Porque usted sabe, uno contextualiza las cosas, ¿no? Entonces yo le dije, no lo digan esa palabra. Entonces justo estaba una persona que venía de Colombia y dijo, bueno, esa palabra en realidad para nosotros no es fuerte. Yo le dije, sí, pero para los puertorriqueños sí es fuerte. Y él dijo, bueno, en realidad para mí no ha sido fuerte, porque toda la vida me lo han dicho. My gosh. Y yo dije, toda la vida te han dicho esa palabra, no la puedo decir, pero es más fuerte que tonto. Imagínense que, y después tuve otro momento, una oportunidad de conversar con él de nuevo, y solo voy a coger como ejemplo la palabra tonto. Y le dije, oye, toda la vida, déjame preguntarte, ¿tus papás te decían eso? Sí. Y los tíos, sí, en realidad para mí esa palabra ya es normal. Yo le quedé viendo y le dije, ¿sabes que Dios no te ve de esa manera? ¿Y sabes que Dios podría hacer algo de ti, alguien más grande de lo que tú mismo te estás viendo y lo que tú mismo o la gente ya te ha encasillado? Porque de la gente, de aquellos que la gente está llamando tonto, Dios los levanta para avergonzar a los sabios. Así que le dije, tenemos una conversación pendiente, porque ya entraron otra gente. Dije, vamos a conversar, porque eso es lo que hace Dios. ¿O no? Dios no hace esto, ¿sí? Dígame usted. La fidelidad de Dios es maravillosa. Él estaba llorando amargamente, pero luego tiene ese encuentro con Jesús, y Jesús lo que le está diciendo es, levántate, Pedro, yo todavía creo en ti. Aunque tú ya no creas en ti, yo sí creo en ti todavía. Al mismo tiempo tuvo que caer Pedro para entender que no eran sus fuerzas. Y eso es lo que esta noche nos estaba diciendo en medio de la alabanza, ¿correcto?
No es en nuestras fuerzas, no era en nuestras fuerzas. Pedro tuvo que entender que no eran sus fuerzas, que no era en su poder, que él no era el fuerte, que él no era el valiente, que él no tenía que seguir siendo el impulsivo, que él no tenía que ser el sábelo todo. Porque todo esto no le sirvió para el momento en que él tuvo ese encuentro. Yo diría cara a cara con la muerte, el ser confrontado, el saber que iba a sufrir como el maestro. Nada de estas cosas le sirvió, sus emociones no le sirvieron. Entonces ahí es que Pedro comienza a descubrir la gracia de Dios cuando él le dice: sígueme. Después de que apacienta mis ovejas, le dije: sígueme. Entonces, cuando usted y yo logramos descubrir y logramos entender en realidad esta palabra que es gracia. Esta palabra gracia yo les he repetido a ustedes muchas veces. La palabra gracia, que usted y yo solamente estamos aquí porque recibimos la gracia de Dios. Y cuando recibimos la gracia de Dios y entendemos que solamente de Él proviene todo, de Él viene todo, entonces ahí usted y yo vamos a poder alcanzar el potencial que Dios quiere que alcancemos. No el que tú quieres alcanzar, sino el que Dios quiere que alcancemos. Y las personas que más pueden entender esta palabra gracia son aquellos que han experimentado los más grandes fracasos. Y la gente les ha hecho a un lado, pero el Señor les ha levantado. Y cuando el Señor les levanta, entonces ellos pueden vivirlo y entender lo que es la gracia y la fidelidad de Dios. Un escritor cristiano dijo esta frase: es increíble cuán fuerte podemos tornarnos cuando comprendemos lo débiles que somos. Así que no sé cuántas veces usted ha fracasado, no sé cuántas veces usted ha fallado, pero le aseguro que Dios tiene no 2 oportunidades. Dios tiene 3, 4, 5 oportunidades. Y después de las 5 le aseguro que tiene 6, 7 y 8. Y después de las 7 y 8. Y por eso llegaron y estaban locos y le preguntaron: y entonces en realidad, ok, dinos un número, ¿cuántas veces? ¿Qué les contestó él? 70 veces 7. Es la fidelidad de Dios, no es su fidelidad. Es Dios quien nos sostiene. Recuérdese, Él está dispuesto a levantarnos porque Él cree en usted, porque Él le ama, porque no solamente es su creador, sino que es su salvador. Pero recuerde también sentir dolor cuando usted le falla a Él, llorar por entender que le falla a Él primero. Y número 3, recuerde, Él nos prepara siempre para encomendarnos una misión. Y en este caso le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Todo este proceso de Pedro para luego convertirse en uno de los más grandes predicadores del libro de Hechos, un hombre lleno del Espíritu Santo. Le falló, le negó 3 veces, mintió 3 veces, lloró amargamente, se arrepintió, fue lleno del Espíritu Santo, sanaba su sombra. ¿Entiende usted este proceso? Que este ejemplo de Pedro sea un desafío para nosotros. Que cuando ni tú mismo creas en ti, entiendas que Él sí sigue creyendo en ti. Amén.